Disculpen los ovarios, pero en el camino quizás te des cuenta que tu profesión no se alinea con tu pasión. Muchas veces pasa. Muchas veces pasa. Y disculpen los ovarios, pero si es que en esta vida no te reinventas y no logras hacer algo nuevo y algo que realmente te gusta, te vas a quedar atrás. Así es. Yo soy la mujer al borde. Y yo soy Romina, y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. El episodio de hoy llega gracias a Durex y Foreplay. ¿Cuántas versiones tienes de ti misma, Romina? Yo ya no sé ya. Pero manteniendo la esencia. Así es, siempre. ¿Qué es lo más importante? Manteniendo la pasión. Bienvenidos a todos los humanos a un nuevo episodio. Disculpen los ovarios si nos estás escuchando, si nos estás viendo por acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Suscríbete a nuestro canal. Hoy tenemos, creo que una conversa justa y necesaria para toda nuestra generación y sobre todo para estos momentos pandémicos. Estamos con el actor, locutor, marquetero, runner, el hombre de las 1001 vidas y querido amigo Peláez. Gracias. Oye, qué bonito estar aquí, de verdad. ¿Qué está? Qué rico se siente estar en un sitio así, con gente tan chévere como ustedes, después de una época tan jodida como la que hemos estado viviendo. Y qué rico sentir que poco a poco vamos saliendo y que estamos saliendo y haciendo cosas chéveres como lo que están haciendo ustedes. Es increíble, la gente no está viendo, pero hay un despliegue de producción de verdad que me hace creer somos celebrities en el entretenimiento independiente. Para arriba. Ya no se necesitan a las grandes multinacionales aquí y este equipo lo demuestra. Para contratos pueden pero llamar sí a las marcas, pero sí a las marcas, así que sigan invirtiendo aquí y aquí también. Bueno, hablando de marcas, como siempre, muchas gracias a WeWork por el espacio, gracias a Durex porque nosotros siempre vamos seguras y gracias a Foreplay porque nosotras siempre vibramos bien, pues así positivas. Vibramos alto. Qué lindo. Oye, mi hermano Peláez, estamos muy contentas, como tú decías, de estar en persona. No somos hologramas, para quien se lo esté preguntando. Y esta temporada hemos decidido presentar a nuestros invitados, o que ellos se presenten, de hecho, con algo que pocas personas saben. Y a este segmento le hemos puesto Cuando nadie me ve. Entonces queremos saber qué es lo que hace José Peláez cuando nadie lo ve. Ajá. Cuando nadie me ve. A ver. Tengo dos, les voy a dar para elegir. Me encanta. ¿Ya? Y les voy a dar además una pista. Una de ellas es así como profunda y existencial. Ajá. Y la otra es como rara, bizarra y hasta vergonzosa. Ya. ¿Quieren una? ¿La dos? Pucha, quiero saber las dos. Sí. No me das eso. Bueno, la primera. Les prometo que la segunda es rapidita y fácil. Te pones películas de perritos para llorar. No, pero hay perritos en la historia. Hay perritos en la historia. Okay. La primera, cuando nadie me ve, estoy luchando constantemente con no utilizar el celular. El celular y yo tenemos una relación de amor-odio. Tóxica, son sopita murciélago. Sí, porque por un lado es el elemento que utilizo para distribuir mis cosas, pero por otro lado es un elemento que considero que es hipertóxico. Entonces, por eso como que trato de hacer cosas positivas para quedar empates. Claro. ¿Y la segunda? Y la segunda, que me di cuenta... La que viene es la vergonzosa. Sí, la vergonzosa, rara, bizarra... Y que incluye perritos. Dios mío, por favor. Y me di cuenta hoy día mientras estaba caminando, precisamente. A veces cuando estoy en la calle caminando, luchando contra una de estas cosas de no tener el celular, me gusta mucho detenerme a ver a los perritos cagar. Lo disfruto mucho.
Y es un placer culposo, porque de verdad que me genera cierto placer ver cómo el perro, o sea, no me gusta ver humanos cagar, o sea, es algo que evito, o sea, de repente alguna vez he estado con mi flaca, ha estado en el baño, no, mi amor, sorry. Claro. Pero cuando veo un perro cagar, o sea, imagínate que, no te iba a decir que tú eres el perro cagando, pero imagínate que ves al perro ahí, ¿no? Y es como tierno ver al perro cagar, porque como que está así, pero dentro de él notas que realmente le da cierta vergüenza que lo estén mirando, o sea, que sí siente pudor. Claro, porque sabe que hay un extraño raro que se llama Peláez que lo está viendo cagar. Exacto, y es, ay, que salga rápido, que salga rápido. Y entonces yo a veces me imagino en esa situación del perro. Y digo, pucha, el perro en el fondo lo debe estar pasando muy mal, porque al mismo tiempo cagar es placentero, pues porque puedo decir cagar, mierda. Por supuesto. Porque sueltas toda la mierda. Ajá. Pero al mismo tiempo, si te están viendo, se puede convertir en algo pues sumamente culposo. Me has hecho acordar, mi perro, yo ya lo he normalizado tanto que pensé que es normal que todos los perros lo hacen, pero no. Mi perro, antes de cagar, da vueltas, gira en su eje. Entonces da como 3 así vueltas y yo siento que como que está preparando el mojón. El intestino. Sí, da vueltas, y ahí se para. Y es verdad, y me mira con cara de... Ay, espérame un ratito, porque yo estoy con la bolsa en la mano esperando para recoger eso, totalmente. ¿no? Espérame un ratito. No, pero de verdad yo nunca había visto un perro dar vueltas antes de hacer caca. Pero normalmente dan vueltas, por ejemplo, para dormir. No había escuchado para cagar. No, pero es que ni siquiera es como que da vuelta, no, es como así como si fuese un trompo. Da vueltas sobre Pero mi pregunta es, ¿ustedes también disfrutan viendo a perros cagar o es algo así como mío? No, me he preguntado muchas veces qué tan bizarro es esto de revisarle la caca y luego digo, bueno, lo haces con tus hijos, ¿no? Yeah. Tu mascota se vuelve de cierta forma también tu responsabilidad, tu hijo, entonces lo miras, pero cuando me encuentro a mí misma viendo la textura, ¿no? Y la composición del cague de mi perro, digo, mierda. Literal. Bueno. Claro. A esto he llegado. Ese era mi aporte a esta conversación tan profunda del día de hoy. Oye, Peláez, y aparte de mirador de cacas de perro, tú de chibolo, ¿qué querías ser? Así que siempre soñabas. Mira, yo de chico realmente siempre he querido ser actor. De verdad, de toda la vida. Siempre creo que fue una pulsión muy importante en mi vida. No sabría decirte cuándo empezó, pero, por ejemplo, es algo que siempre digo, mientras muchos de mis compañeros, por decirte, su afición era quedarse al equipo de fútbol, por decirte, al equipo de básquet o al equipo de otra cosa, a mí me gustaba quedarme en el grupo de teatro, ¿no? Y ver qué onda. Y era curioso porque yo nunca he tenido tantas características de una persona introvertida, por decirte. Esa era la mayor característica de la gente que hacía teatro. Yo pensé que al revés. Pucha, alucina que muchas personas que empiezan a hacer teatro, por lo menos en mi experiencia en el colegio, y bueno, y de ahí en mi experiencia en la vida profesional, por decirlo de alguna forma, empiezan porque, no sé, porque les cuesta un poco relacionarse o cosas así. O sea, mejor dicho, conozco bastantes casos de personas en la vida profesional que les ha pasado eso. Y en mi colegio, muchas personas, o la gran mayoría, era como que los chicos raros, que la gente no entendía mucho, y habían 3 o 4 personas como extrovertidas, ¿me entiendes? Y entonces yo creo que pertenecía como que al grupo de los extrovertidos para algunas cosas, porque, por ejemplo, a mí relacionarme con chicas desconocidas en bares y cosas así. Bueno, ahora estoy con flaca, pero eso me da mucho miedo. O sea, no miedo, pero me cuesta un montón. Pero eso era, o sea, pero tengo ciertas características de una persona extrovertida, ¿no? Y entonces creo que siempre quise ser actor. Diría yo. Siempre quise ser actor. Estudié administración de empresas. Estudié administración de empresas porque en ese momento, pues, siempre lo digo, ¿no? Era una época un poco difícil. Aquí estábamos viviendo, pues, cierto nivel de crisis. Era una época en la cual la gente hacía colas en la Embajada de España, en la Embajada de Estados Unidos, y nadie tenía idea de cómo funcionaba la vida de un actor. O sea, hoy en día tú tienes redes sociales, tienes formas de mostrar tu trabajo, y no solamente de mostrar tu trabajo, sino de aprender y entender cosas. En ese entonces, no, o sea, era ya... No era verdaderamente un trabajo, efectivamente, ¿no? Ni siquiera era visto como un trabajo. Para que se hagan una idea, a mí me tocó hacer una película muy joven, Mañana te cuento, que fue un éxito, ¿ya? Fue antes
Antes de A su madre, mañana te cuento como que tenía el título de haber sido la película ¿Te más acuerdas vista. el diálogo de la película aún, al día de hoy? Siempre me preguntan y creo que ya hemos llegado finalmente al punto De donde decir no me lo acuerdo. Pero lo puedo intentar. Era solo una pregunta no curiosa. ¿Quieres que lo diga? Al final, si quieres, lo dices. No, ya, dino. No cortes la vida. Es que siempre me Pero hacían contexto repetir. de la escena. Bueno, contexto de la escena. Están los 4 personajes en el carro, Ajá. ¿ya? Y están hablando de la vida. Está Jason Day adelante, está Bruno Ascenso, su personaje Manuel adelante, y yo estoy atrás con Oscar Beltrán. Son 4 amigos. ¿Cuántos años tenías? 15. Ok. Chibolazo. No, 16. Estaba en mi último año de colegio, ¿no? Ya. Y entonces, nada, están ahí en el carro y curiosamente esa fue la escena del casting. Y por eso me la acuerdo muchísimo porque la practiqué y cada vez que me hacen repetirla. Pero no sé si ahora me la acuerdo porque hace tiempo que no la repito y hace tiempo que no me invitan a ningún lado para decirla. Entonces empieza así. Es como Waldir. Ya. El huevón era el nuevo potrillo, la estrella del fútbol peruano. Hasta se pudo ir a Europa y romperla. Pero no, pez huevón. Prefirió su cevichito a la vuelta del Matute, el Químbara, la trampita. La vedé de moda, pez huevón. Es lo mismo. Ya. ¿Yo para qué quiero acabar el colegio si en el colegio la paso bien? Soy el gordito cae de risa que tiene toda promoción. Yo, cuñado, soy el Waldir de los estudios. Te lo sabes todo. Aplausos. Todavía. Tanto sí que no supe que lo estabas diciendo. Sí, ¿Te pasó sí. lo mismo? Empezó y dije, no. Ahí está, Yo ya dije, está, hay una ya está, comparación ya está. con Waldir. Y luego me dije Sí. cuenta, no, ahí está, ya le está Sí, diciendo. ese es mi mayor problema como actor, por ejemplo. ¿Qué? Que me gusta ser yo mismo. O sea, es no, más fácil. mi Es pasión más no va por el fácil. rollo de interpretar un personaje, por decirte. Un personaje distinto. Esa es como que la paranoia de muchos actores. Ahí es donde sale el comunicador, quizás, Exacto. ¿no? Es la persona que tiene historias Pero- y cuentos por decir. Exacto. ¿Pero Yo sí- es porque no te ha tocado interpretar algún papel con el cual no te identifiques? ¿O es porque tú tienes la facilidad, o sea, tu personalidad tiene la facilidad de poder adaptarte a cualquier Entre otras faceta? cosas, creo que porque soy bueno haciendo lo primero, o sea, lo de comunicar y hacer personajes muy cercanos a mí, Ok. y soy muy malo haciendo lo otro, ¿me entiendes? Entonces realmente no me han venido como que oportunidades de lo otro, porque realmente ni siquiera te podría decir que lo disfruto tanto, o sea, Claro. porque para mí actuar siempre fue una excusa para hacer, ¿me Claro. entiendes? Para estar aquí, para hacer Sí. esto, para cagarme de risa, para divertirme, para hablar, para expresarme, ¿me entiendes? Oye, y Entonces, al- eso es lo que me ha causado más problemas aquí en Perú, por ejemplo. Y al gordito cae de risa, ¿cómo le viven el amor? En la vida, o sea, En la vida. como me ha ido antes, como me ahora. Yo creo que en la adolescencia, ¿no? Que es donde más entendemos y hay qué lecciones te llevaste, es decir, ¿qué aprendiste del amor adolescente hoy? Bueno, ¿Eres a mí gordito, cae de risa? Sí, o sea, regordete. Ah, no te creo. Regordete, pero como mi personaje era el gordo, entonces mi personaje se llamaba el gordo. Ok, no me acuerdo, perdón. No, tranquila. Gordofobia, tranquila. no tenía Yo ni ya nombre, era He el gordo. asumido además Y que sí le he visto. no soy una persona reconocida y que y muchas veces me pasa, por ejemplo, que me confunden con otra persona. Ayer estaba en San Antonio y me dice, ¿me das un autógrafo? ¿Y quién pensaba que eras? El Cholo Mena. Me ha pasado un montón, ¿me entiendes? Bien, Cholo, también y autógrafo. entonces cosas, claro, y así me pasan a veces, o con Nicolás Galindo, pero cuando me dicen, no, pues Peláez, Gacela, mañana te cuento, ¿me Claro. entiendes? Yo ahí, pucha, es como que momento Se mágico. te cambia la cara. ¿no? Pero nada, eso. El amor, ¿cómo me iba? A ver, yo sufrí mucho al principio porque a mí me tocó tomar una decisión muy importante justo cuando yo estaba haciendo la película. O sea, yo hago la película en quinto de media y yo ya había decidido en cuarto de media irme a estudiar España. administración de empresas a España. Pues por lo mismo, ¿no? La actuación no era concebida tanto como una profesión. O para un niño de esa edad Sí. no había un entendimiento de ya, ¿y cómo podría ser para vivir Claro. yo de esto? Entonces decidí elegir una carrera distinta Que ya tenías o que todo me mucho pudiese más claro. pues facilitar cosas Claro. antes de que me toque la película. Entonces ya cuando
yo actúo en la película y posteriormente cuando sale y se convierte en un éxito, que yo no sabía que iba a suceder eso, yo ya había tomado muchas decisiones y decidí en ese momento simplemente pues seguir el plan, ¿no? En ese sentido, hablo de eso por el tema del amor, porque yo estaba con una chica de la cual estaba súper enamorado. Y entonces mi primer amor verdadero fue un tanto duro porque también fue mi primera gran separación, ¿me entiendes? Claro, tu primer corazón roto. Claro, entonces fue muy difícil entender en ese momento que yo pues tenía que irme. Y así como tenía que irme, tenía que abandonar la posibilidad de vivir ese gran amor que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y así, pues, fue mucho, por decirlo de alguna forma, mi época de... No adolescente, porque... joven adulto, mi época digamos. universitaria, totalmente, porque me fui a estudiar a Asturias, al norte de España, en Oviedo. Y fue un poco así, porque yo me relacionaba con chicas que venían de intercambio, porque me gustaba mucho el ambiente de intercambio. eran amores pasajeros siempre. Exacto, y muy divertidos también. Y entonces era como chévere esta vorágine, pero había una parte de mí que también sabía como que siempre iba a volver a Perú, ¿no? Entonces fueron amores pasajeros durante toda la universidad, toda la universidad, fueron amores pasajeros. Y nada, y cuando regresé aquí creo que empecé a trasladar un poco esa sensación, ¿no? Y bueno, ya después he ido pues conociendo el amor en diferentes versiones, entendiéndome a mí de diferentes formas, y ahora estoy con Ale, mi flaca, que me hace muy feliz y que somos muy felices y que nos complementamos y que siento esta cosa que nunca había sentido de que somos un equipo y de estar tranquilo, porque antes para mí el amor me generaba muchísima ansiedad, ¿entiendes? A muchas personas les pasa. Era una característica constante, la ansiedad, porque... Pero en cuestión de inseguridad, más propia o inseguridad hacia la otra persona, ¿qué era lo que te causaba la esa primera, ansiedad? específicamente, que me iba a ir. Entonces ese claro. punto final me generaba muchísima ansiedad. Sí. Y la segunda, siempre, hasta hace algún tiempo, o mejor dicho, con todas mis flacas, menos con Ale, yo siempre he sentido eso de que, pucha, de que de repente me está jugando sucio, de que no confío en ella, ¿me entiendes? En Ale tengo plena confianza, ¿me entiendes? Y no, o sea, simplemente confiamos demasiado el uno en el otro y creo que somos dos personas chéveres, maduras y como que es paja estar con ella, ¿me entiendes? Y eso me parece paja. ¿Siempre supiste que para eso eras bueno? Es decir, no siempre uno se despierta diciendo yo puedo hacer esto y puedo hacer el otro, porque siempre vamos a tener, creo, muchas voces, sean las exteriores, claro. ¿no? Y ahí viene el tema de ¿por qué voy a estudiar actuación si es algo que no me va a dar, es algo que de repente no soy lo suficientemente bueno, porque no tengo este rango de poder ir de un personaje a otro, o más que porque no lo tengo, porque yo no me siento cómodo en esto, ¿no? Y también están las inseguridades interiores, ¿no? Oye, si dejo mi chamba de oficina, que fue algo que hiciste, ¿no? Fue algo que cuando regresas a Lima, vives la vida de cualquier común mortal de horas de oficina y tal. ¿En qué momento? Ahí nos conocimos. Claro, ahí nos conocimos, por supuesto. Sí, historia chistosa hacia el 2014. ¿Puede ser? Sí, 2003, 2014. Yo recién llegado de España y tú antes de irte, curiosamente. Sí, nunca me voy a olvidar a Peláez con unos pantalones así de cuadritos. Y todavía con un acento español bien marcado, súper pitillo. Y me contaban, ¿no? Que estabas en un tema de marketing, ¿puede ser? Sí. Pues, trabajé primero en una empresa que organizaba eventos, una BTL. Y luego estuve en un trabajo donde vendía publicidad en aviones. ¿Ves? Y sí, de ahí un buen día decidí pues que solamente iba a empezar a aceptar trabajos que me hiciesen feliz. Esa era la premisa, ¿no? Porque es decir, ¿qué pasó para me que me gusta hacer un montón de cosas, pero... ¿No te sentías feliz? No me sentía feliz en la oficina, definitivamente. O sea, la oficina... o sea, siempre soy una persona que ha buscado su libertad profesional y creativa, por decirlo de alguna forma. Necesito sentir más dinamismo. que estoy haciendo mis cosas y que de repente, pues
no sé, necesito sentir que estoy creando y que estoy creando algo positivo, ¿me entiendes? Que tiene un impacto en mí y que tiene un impacto en las personas, de alguna forma, así sean 10. ¿Cómo lograste eso? Porque creo que esa es una de las preguntas que más me hacen, y estoy segura que a Romy también, ¿no? Hay un miedo perenne de dejar el trabajo, ¿no?, de oficina. Totalmente. Y igual siempre la pregunta viene por lo odio, o odio a mi jefe o a mi jefa, o es un ambiente tóxico, pero no sé qué hacer, ni siquiera tengo miedo de salir porque no sé ni para lo que soy bueno. Ese miedo nunca va a desaparecer, ¿no? O sea, yo me cago de miedo todos los días, ¿eh? Me cago de miedo como no tienen idea. ¿Como los perritos que ves? Puta, peor, te diría. ¿Ah, sí? Me cago, diarrea, puta, agua espesa, fea ¿Cuál y cuál llena es de tu- espinas ¿Cuál es tu dolorosas. ¿Cuál es tu miedo? Tengo mucho miedo a, tener que volver a un régimen que no me guste, ¿me entiendes? Ok. O sea, me gusta... Es como te digo, tengo como que una relación amor-odio porque a veces no puedo creer que estoy haciendo algo que me hace feliz porque después de mucho tiempo, o sea, estuve mucho tiempo haciendo cosas que realmente no me hacían tan feliz y a veces como que confío un montón en toda esta historia de las nuevas tecnologías, de lo digital, de mi potencial, de que soy súper bueno para comunicar, de que soy súper bueno para hacer cosas, de que puedo hacer varias cosas y que puedo valerme por mí mismo. Y otras veces pues llego a un sitio muy oscuro donde digo, de repente fue un momento, de repente tuve un golpe de suerte, de repente pues todo el tema del Instagram y las redes sociales y toda esta historia va a desaparecer y de repente yo ya no voy a encontrar un espacio donde poder seguir desarrollándome y haciendo las cosas que a mí me gustan, ¿no? Y empiezo a llegar como que a sitios muy oscuros y eso me pasa constantemente, o sea, no te diría que absolutamente todos los días, pero me pasa constantemente, pero la única respuesta que encuentro a hacerlo es lo que te comentaba antes de escribir y botarlo, hacer deporte, ¿me entiendes? Me ayuda muchísimo porque además sientes esta sensación de estar avanzando, ¿no? Evitar el celular y seguir creando, ¿me entiendes? Exacto. Y seguir creando y dándole y soltar y confiar, ¿no? Y para eso creo que también es necesario una rutina. Cada vez voy descubriendo esto de aquí, o sea que... Sí, es que todo eso yo creo que va en torno a la estabilidad. Por ejemplo, los niños necesitan mucho las rutinas porque es la única manera en la cual ellos se sienten seguros, porque saben qué es lo que va a venir. Entonces, es la única forma que te da estabilidad. Entonces, yo también me siento muy identificada con lo que dices. Imagino que Ale también. Yo creo que ese es algo que tiene bastante el creador, porque tú te dejas llevar y haces las cosas por pasión, haces las cosas por intuición, haces las cosas por confianza en ese momento y te dejas llevar. Y muchas veces por impulso, ¿no? Y por También. impulso, Eso exactamente. Harto. Claro, yo he pecado por impulsividad, pero siento que a mí con la impulsividad he ganado más que las cagadas que he hecho, que también me he metido cagadas, pero no es un camino estable definitivamente, que dices, estoy segura que por acá es como te lo puede dar una empresa, Exacto, ¿no? exacto. Pero que claro, no estás feliz, no estás haciendo lo que realmente tú quieres hacer y te apasiona, ¿no? Exacto, es completamente así, ¿no? O sea, yo, para mí, por ejemplo, el running, que es lo que... ¿Cómo llegas? Sí. ¿Cómo llego al running? Bueno, yo estaba en la radio y un día va Maicelo, el boxeador. Claro, que en paralelo... Pinky era mi productora. ¿Y eras mi productor? Sí. Teníamos el mismo productor. ¿Cómo pasas de marketing a decir, me voy a ir a la actuación, pruebas un poco de la actuación, terminas en la radio? O sea, yo digo, miren, aquí la premisa, ¿no? Y siempre me gusta hacer esta fórmula porque hay gente que dice, no, es imposible, claro, porque él hizo esto. Yo he trabajado de todo. He trabajado de mozo, he trabajado en hoteles, he trabajado en un hotel en Londres donde repartía aguas, he trabajado repartiendo flyers. ¿Para los roleados? No, era un hotel de negocios. Obama pasó por ahí. He repartido flyers en la calle en Oviedo para que entre la gente a discoteca. O sea, la gente a veces me ve y dice, no, pero la es... Que ha tenido todo la siempre. tuvo fácil. Claro. Yo he estudiado becado, ¿me entiendes? O sea, no la he tenido realmente fácil. Entonces, yo el ejercicio que hice fue, si uno ahorra
poco más de 1 año y medio, el 20% de su sueldo todos los meses, entonces uno tiene la capacidad de vivir 10 meses sin trabajar, por decirlo de alguna forma. O sea, si tú metes a tu cuenta de banco el 20% de tu sueldo todos los meses, eso no lo veía, y además ahorras tus gratificaciones, ahorras tu CTS, no tomas vacaciones, o sea, si realmente te la juegas, te rajas menos de 2 años, ¿no? Porque siempre aparece una plata, la tía que te dio una plata, te apareció una herencia, Navidad, yo qué sé. cumple, pero si te propones eso, 1 año y medio, y pueden hacer un cálculo clavado y muy fácil, te salen las cuentas, o sea, con la CTS, las vacaciones, toda esta historia, y además viviendo con el mismo 80% con el que has vivido, te puedes vivir 10 meses dedicados a un proyecto personal. Y mi proyecto personal era pues ser feliz y no volver a aceptar trabajos que no me hagan feliz. O sea, siempre he tratado de sacarle el lado amable al trabajo, ¿me entiendes? Claro. Pero eran trabajos que no me llenaban al 100%. Sí. ¿Qué cosas nadie sabe acerca de ser un locutor de radio? O sea, ¿cuál es la realidad de un locutor? Es paja, pero a veces se puede volver un tanto repetitivo, ¿me entiendes? Llegué a sentir después de 4 años que ya estaba haciendo lo mismo todos los días, y por otro lado, el régimen que yo tenía de mi contrato, yo solamente tenía 10 días de vacaciones. O sea, el motivo por el cual yo dejo la radio principalmente es porque yo solamente tenía 10 días de vacaciones. Y ahí empezabas con el running, ¿o no? Ya había empezado con el running. Claro, y ahí llega tu historia. Efectivamente. Entonces, yo, puta, voy donde... Ya, volvimos. Va Maicelo, un día X, un día normal, va Maicelo a la radio y me hace hacer 4 ejercicios absurdos, y yo me doy cuenta que estaba completamente fuera de forma. Claro, oxidadazo. Fumaba un montón, chupaba un montón. Así nos conocimos, fumando cigarrillo. Exacto. Y entonces como que Tú eres mi Maicelo. Claro. Yo estoy en esta situación ahorita, oxidada. Claro, y entonces y llegas tú. Me doy cuenta que yo ahorita tengo 33, en ese entonces tenía 28, 29, y Maicelo me dice, o sea, hago estos ejercicios y me doy cuenta que estoy completamente fuera de forma. Y digo, no tengo ni 30 y me siento... Bueno, también te estabas comparando con Maicelo, no jodas. No, me estaba comparando. Estilo de vida me estaba comparando con que, pucha, o sea, como mucha gente, ¿no? O sea, vives para chambear y para chupar, ¿me entiendes? Y ese es como tu mecanismo de vida. Y ese fue tu entonces, despertar. como el box me había hecho entender eso, dije, ya, pues me voy a meter a hacer box. Y entonces me puse a hacer box y venía un entrenador al parque, pero solamente venía a las 6 de la mañana. Y entonces me costaba un montón levantarme, y aparte a veces de repente, como él vivía lejos, llegaba un poco tarde, entonces como que yo dependía demasiado de sus tiempos. Sí. Y al final de la clase, los últimos 2 meses, porque creo que estuve 3 meses o 2 meses y el último mes, una cosa así, me mandaba a correr vueltas por el parque, y yo ahí me sentía muy bien. Y yo en ese entonces ya trabajaba con marcas y trabajaba con Adidas. Entonces a mí lo que... perdón. Y entonces a mí como que... Me llegaban las zapatillas, ¿no? Me llegaban zapatillas que muchísima gente se moriría por tener. Es verdad. Y yo decía, pucha... Yo envidiaba cada vez que Peláez hacía stories con sus nuevas zapatillas. Y hay un montón hay un montón de personas. Y dice, ay, pucha, van a poder correr súper bien con estas zapatillas. Pero nunca las usa. Coge y no las vuelve a usar, no las vuelve a tocar. Eso era lo que yo hacía, ¿me entiendes? Y en un país donde hay tantísima pobreza como el Perú, donde las cosas están tan jodidas, donde hay chicos... O sea, yo he conocido corredores hoy en día que empezaron a correr porque iban corriendo descalzo al colegio, ¿me entiendes? Y así empezaron a correr, y por eso son buenos corriendo, porque se les ha formado tal callo en el pie que son buenos corriendo, ¿me entiendes? Y yo tenía la capacidad de tener las mejores zapatillas, y ellos no, ¿me entiendes? Exacto. Y no es por un acto de culpabilidad, sino por un acto de agradecimiento y de que me sentía bien, ¿no? Entonces empiezo a correr, y a partir de ese momento pues empieza todo el proceso de un runner, ¿no? Es un acto de humildad, de reconocerlo. Sí, o sea, me empiezo a sentir muy bien, me empiezo a sentir muy vivo, o sea, hay un proceso químico, fisiológico, donde empiezas a generar muchas endorfinas y te empiezas a volver como una especie de máquina de endorfinas. Y decías, yo quiero hacer las cosas que me hacen felices, y estoy haciendo algo que químicamente me está dando felicidad. Y entonces en ese entonces mi papá estaba cerca de morir, y es curioso porque él había estado mucho tiempo, él había sufrido durante mucho tiempo porque había estado preso en Cuba 13 años, había tenido cáncer, había tenido infarto cerebral, estuvo preso en Cuba antes de que yo siquiera exista, ¿no?
Pero él había pasado por muchísimo dolor. Y es lo caso porque también correr me permitía pensar mucho en él, en su vida, en su dolor, en su historia, y me sentía como que cada vez más conectado y más orgulloso de mi papá y no sé, como que me sentía súper conectado. ¿Qué paja? Disculpen los ovarios llega gracias a Foreplay. Encuéntralos en Instagram como @foreplay.pe o foreplay.peru y vive esta suculenta experiencia. Conócete y haz florecer tu amor propio. Además, gracias a WeWork, que encuentra el mejor espacio de trabajo en WeWork y disfruta de tu sexualidad de forma segura, saludable y responsable con Durex. Hay algo que tú me dijiste hace un tiempo que siempre me lo llevo conmigo y de verdad que es creo que una de las lecciones más ricas de running, que es, y ya lo has dicho de hecho, que te permite avanzar. Exacto. O sea, como que tú estás, o sea, como físicamente tú estás avanzando, ¿me entiendes? Muchas veces sientes que tus cosas y tus problemas y tus historias también avanzan. Resuelves cosas en tu cabeza. Y eso ¿no? está demostrado. Estoy tratando, te juro, estoy súper atenta, porque yo desde hace tiempo estoy tratando de encontrarle el gusto hacia el deporte y todavía no lo encuentro. Lo que pasa es que muchas personas creen que es un tema para bajar de peso. No, yo no lo hago, Claro. o sea, olvídate. Yo sé. Por eso te digo, o sea, muchas Pero no. personas lo ven Sí, como, estético, como, solo una- superficial. como un Exacto. como un medio para. Exacto. Cuando realmente lo único es un medio para generar Sentirte un bien. proceso Estar. químico dentro de tu cuerpo Exactamente. para estar bien. Y eso está Exactamente. completamente demostrado. O sea, Exactamente. cada vez he leído más libros Sí. que demuestran, pues básicamente que una de las bases del mindfulness, de trabajar tu cerebro para que tu cerebro te permita hacer mejores Sí. cosas, es básicamente hacer 30 minutos de ejercicio, Sí. porque está demostrado que 30 minutos de ejercicio son prácticamente capaces de hacer un milagro Sí. contigo. No, Caminar, yo sé que si correr, lo que empiezo sea. a hacer ejercicio, muchos problemas de mi vida se solucionarían porque todos esos problemas están amarrados a una palabra que se llama ansiedad. Totalmente. Entonces, yo sé que a través del deporte, a través del ejercicio, es lo mejor para la Canalizas. ansiedad, porque me lo han dicho, o sea, todos los profesionales de la salud mental y de la Claro. holística y de la medicina, todos es ejercicio. Entonces es ya, Romina, ejercicio. Pero te juro que he intentado natación, he intentado gimnasio, que no me gusta el gimnasio. He intentado correr, he intentado bicicleta en el parque, bicicleta estática. ¿Y por qué correr no te gustó? No sé, ¿Sabes qué porque pasa mi conmigo? cabeza va mucho. Y de repente pasa contigo. Es como, me cuesta mucho conectar conmigo. Ya. Entonces, me gusta hacer algo en lo cual estoy escuchando un podcast, estoy escuchando, pero siempre es de acá para afuera. No sé si me dejo entender. Claro, Y claro. cuando corres, es como, ¿y ahora qué hago? Me aburro. Ah, pero puedes escuchar un podcast mientras que corres, de hecho. Claro. Sí, miren, yo por ejemplo, yo ahora corro sin música. Pues veo por tanta ejemplo. pasión hablando del running que digo, Eso yo me quiero parece eso. admirable. Lo he No. hecho alguna vez, no a propósito. ¿Qué Es decir, cosa? se me acabó la batería de los audífonos Sí. y no me quedó de otra ¿Qué? de correr sin música. Y- Y claro, al comienzo, ¿qué pasa? Te empieza a dar ansiedad porque escuchas tu respiración, escuchas todo lo Eso que hay me pasa. alrededor, porque dices, y ahí es donde tu cabeza te empieza a traicionar, ¿no? Ya estoy cansada, no lo voy a lograr. Me voy a igual desmayar, a mí me paro, pasa me voy a eso. desmayar. Pero ¿qué pasa? Ahí empiezas, agarras las técnicas justamente del mindfulness o la meditación. Respira. Pero en ese enfócate momento estás que en te tu falta el aire. respiración. Lo que pasa Te es entras que en ese es una otro problema. hiperventilación. Ustedes saben que hay un estudio demostrado, hace poco vi una charla de TED sobre esto, donde lo que hacen es hacer un experimento con deportistas de alto rendimiento, deportistas de élite. Entonces dividen su esfuerzo o sus umbrales de esfuerzo en 3, ¿ya? En función de su nivel cardíaco, la presión de su sangre, diferentes cosas, ¿no? Entonces esos 3 niveles son, por decirte, el primero donde la gente se siente cómoda corriendo, ¿no? O haciendo deporte, como que un poco nivel de ritmo cardíaco, por decirlo, un nivel muy cómodo. El intermedio, que es como que un nivel un poco más... Claro. Y el tercero ya cuando sientes que el bobo se te está saliendo, ¿no? Claro. Ustedes, ¿cuánto tiempo dirían que los deportistas de alto rendimiento pasan en el umbral más suave? Muy poco, no lo sé. No, al contrario. Dime un porcentaje, del 1 al 100. Del 1 al 100, yo pensaría que un 30%. Ya, ok. Yo pensaba en 20. 80%. Ah, O sea, ese es... Pero ¿Cómo ¿por qué? logran? Pero ¿por O qué sea, gente que porcentaje? corre, que es capaz de correr
a 3 kilómetros, a 3 minutos el kilómetro o menos. Claro, tienes que mantener la primera fase para durar más. La encuentras corriendo al mismo ritmo que tú podrías estar corriendo un día tranquilo, ¿me entiendes? Claro. ¿Por qué? Entonces, ¿a dónde quiero llevar con esto? Claro. Que la gente cree que correr se trata de correr. ¿Me entiendes? Claro. Cuando realmente se trata de meditar. Eso es lo que te decía, lo que tú estabas hablando, lo de tu papá y esa conexión, era un tipo de meditación. Lo que pasa es que, y por eso hay que bajarle cambios. Entonces, muchas personas no lo disfrutan porque se empieza a sentir... Eso soy. Entonces, si tú le metes lento y estás corriendo, vas a llegar a ese trance, ¿no? Y bueno, y es lo que me pasó a mí. Pero es con la práctica. Sí, y es lo que me pasó a mí. Entonces empecé a tener una evolución y empecé a correr carreras y empecé a comunicarlo a través de mis redes sociales. Y yo estaba completamente metido en la radio y en ese entonces estaba un programa en un canal de gastronomía y entretenimiento, La Cocina TV, donde yo tenía un programa donde iba a comer a restaurantes. Y ese era como mi rollo, voy a comer a restaurantes o hago temas relacionados con la radio. Pero de la nada empieza a fluir este tema del running y empiezan a aparecer marcas que me empiezan a querer trabajar conmigo por el tema del running y ya no de lo otro. Y empieza a haber gente en la calle que me empiezo a encontrar y me dice, la Gacela! ¿Cómo nace el apodo de la Gacela? Claro, el apodo de la Gacela nace por un chico del trabajo. Yo en esta historia de empezar a compartirlo a través de mis redes sociales, me dice, oye, brother, he visto que estás corriendo un montón. Estás corriendo muchísimo. Y yo le digo, sí, ¿no? Sí. Y me dice, sí, estás hecho una gacela. Y a mí lo cogí y me encantó. Y dije, sí, pues, estoy hecho una gacela. Y entonces empecé a, cada vez que decía gacelas, no, ahí todavía no llamaban la gente gacelas. Ahí era como 6 de la mañana. La gacela ya está de pie. ¿Qué esperas? Levántate. ¿Entiendes? Claro. Entonces como que empecé con este juego y empecé a darme cuenta pues que estaba fluyendo por un lado que me hacía sentir vivo, que de alguna manera me permitía seguir haciéndolo y que, no sé, como que también me estaba generando. Y entonces fue bien loco porque yo, el tiempo que estaba en la radio, pues yo había soñado la radio. Yo pensaba pues que iba a seguir en la radio toda mi vida. Y de hecho había empezado a entrevistar a actores de Hollywood. Entrevisté a los de La Casa de Papel, entrevisté a Jon Favreau, entrevisté a los personajes de Aladdin. La Casa de Papel. Adam Sandler, por ejemplo, lo entrevisté. Sí. Pero entre paréntesis, eso es algo que tú conseguiste porque tú, por tu quiero decir inquietez. Sí, o sea, sí, natural, no puedo estar tranquilo. Es una de las cosas que hago para combatir el celular, ¿no? Sí, o sea, yo lo conseguí, ¿no? Yo lo conseguí, o sea... Pero tenías, claro, ¿y por dónde era increíble porque tenías el respaldo de la radio. Claro, ¿por dónde eran estas entrevistas? Yo también inventé un poco eso, la sacaba por la radio, la sacaba por los Instagram, por las redes sociales, ¿no? A ver, yo siempre, y esto creo que es una enseñanza importante, todos tenemos una serie de recursos, ¿no? Recursos pueden ser, pues, espacio, ¿no? Exacto. Nuestras habilidades interpersonales, un recurso económico, equipos, personas, amigos, gente, luces, ¿no? Todo eso son recursos. Entonces, algo que aprendí cuando estudié en la universidad y que creo que me ha servido muchísimo, hay que ver cómo tratar de ordenar esos recursos para optimizarlos y tratar de generar el mayor valor posible y tratar de conseguir el mayor nivel de riqueza a través de ello, ¿me entiendes? Entonces, creo que soy muy bueno entendiendo y ordenando esas cosas. Entonces... Justo por ahí te quería preguntarte, ¿no? Porque... lo haces ver fácil, haces ver el hecho de que empezaste por acá y ahora estás en esto de forma y de hecho inspiracional, pero, y creo que esto es algo que las personas no ven de los creadores, ¿no? En todo sentido, de que no es como que un día te despiertas y creatividad por acá, a veces sí, pero no todo el tiempo, y justamente en ese no todo el tiempo es donde tienes que usar recursos y herramientas. Y has hablado de dos, has hablado de una rutina, de hecho, y de una constancia, es decir, no paras. Para alguien que está buscando ser su propio jefe, jefa, tratar de sobrevivir al mundo del independiente, porque hay más cosas de las que te cuentan, o sea, esta idea de, ser tu propio jefe es monstruo, pero no tienes vacaciones, no tienes feriados, si no te ordenas vas a trabajar los fines de semana, ¿no? Vas a trabajar probablemente más horas de las que trabajabas en la oficina en un comienzo,
¿qué otras cosas que son básicas como para vivir una vida balanceada? O sea, yo creo que hay cosas muy de mierda también en este camino, ¿no? Y que cuando yo pensaba y veía esta idea de, solo voy a trabajar de cosas que me hacen feliz, ¿no? No era capaz de ver un montón de cosas que era... y a partir de ahora, pues también eso te va a generar cierta ansiedad, porque va a haber un cierto nivel de incertidumbre que vas a tener que aprender a controlar, vas a tener que ser pues absolutamente, o sea, vas a tener que ser el director de la orquesta y la orquesta, ¿me entiendes? Porque en mi caso, hubo una época pues que pagaba gente para que me ayude a hacer mis cosas, pero ahora he aprendido a hacer todo, entonces yo soy el gerente, el vendedor, el director, el contador, el productor, el guionista, entonces hago absolutamente todo y además me paro delante de la cámara, ¿me entiendes? Entonces, o sea, yo a veces, por eso les decía, a veces llego a sitios muy oscuros y la única forma que yo encuentro de salir de esos sitios es entender constantemente cómo se comporta mi cuerpo, mi vida, mi cerebro, mi organismo, y tratar de ir por ahí, pues, ¿no? Entonces trato de leer un montón, trato de leer libros que de repente me pueden ayudar, ¿me entiendes? Trato de llevar una vida balanceada y de decir, pucha, no todo es correr, no todo es trabajo. Claro. Hay como 10 o 15 cosas realmente importantes en la vida. La familia, los amigos, los ratos libres, tener un hobby. Los viajes, tomar agua, alimentarte bien, comer frutas, comer verduras, dormir, respirar, agradecer, que quizás es la más importante, ¿me entiendes? Entonces, yo poco a poco he ido descubriendo todo este rollo del mindfulness, que me parece bien interesante. ¿Nos podrías explicar un poco de qué va? Sí, es entender que tu cabeza es prácticamente es una de las cosas más importantes de tu cuerpo, ¿no? O sea, esta cosa de querer es poder, del poder de la mente, de que tu cabeza tiene un poder sin límites. Voy a intentar explicarlo en mis palabras. Sí. O sea, de repente me equivoco o lo que sea. O sea, lo que es para ti, ¿no? Tu cabeza, para mí, tu cabeza es una fuente de poder ilimitado. Y nosotros somos capaces de ver en una situación mala una situación completamente óptima y de ver en una situación completamente óptima una situación nefasta. Por eso dicen que uno crea su propia realidad. Exacto. Entonces, dado que en nuestra cabeza hay una serie de procesos químicos y de que nuestro cuerpo también está compuesto de una serie de químicos, pues hay que tratar de trabajarlos para sacarle el máximo poder a nuestra mente. Y esas cosas pues se obtienen pues trabajando en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y creo que es simplemente algo químico, ¿me entiendes? O sea, haces más de unas cosas y te sientes mejor, te sientes más en paz. Y a veces nos olvidamos y a veces creemos que nuestro propósito es hacer una cosa determinada, dejamos de lado a nuestra familia, dejamos de lado a nuestros amigos, dejamos de lado nuestros ratos libres, dejamos de lado el disfrute. Porque no tengo tiempo. Exacto, creemos que está prohibido y muchas veces, o dejamos de lado nuestro hobby, por ejemplo, ¿qué es lo que nos gusta hacer? Porque creemos que solamente haciendo esto vamos a ser capaces de hacerlo, pero realmente nos olvidamos que todas estas cosas de aquí son capaces de potenciar este momento, ¿no? Y la pandemia. Sí. ¿En qué te afectó? Obviamente la pandemia nos afectó a todos, pero no hablo desde el plano económico, que obviamente a todos nos ha golpeado en el plano económico, sino, por ejemplo, en el running. Porque hubo bastantes meses en los que tuvimos que estar encerrados, no nos permitían al principio, ¿te acuerdas? Salir ni siquiera un minuto a hacer ejercicio. Yo me acuerdo ver nada. Entonces, corriendo adentro de su casa y dije, ¿cómo manejaste? Voy a Claro. sí. Porque se va a tirar por el balcón. A ver, para mí fue súper difícil porque yo había comprado un departamento que tiene 42 metros cuadrados, es chiquitito. Me da loco, y lo había comprado para alquilarlo, bueno, lo sigo pagando el banco, no crean que esto es jauja. O sea, sigo pagando además más de la mitad, me las he dado ay, compré un departamento de Elon Musk, ¿no? Es más, quiero venderlo por si alguien quiere. Eso le interesa. Acá abajo
vamos Sí. a dejar el número. Y las características, ¿no? Bueno, antes de la pandemia creí que eso era la mejor idea del mundo. ¿Me entiendes? Porque dije, pucha, un departamento chiquito en Barranco, Airbnb, chévere, wow, Airbnb, no sé qué. tranquilo. Y me encontré un espacio diminuto que yo había adquirido solamente para estar un rato de pasadita, porque antes de la pandemia mi idea era irme Viajar. a correr por el mundo. Yo tenía planificado 6 carreras fuera del Perú y 6 dentro del Perú. Y yo dejé la radio para eso. Y dije, bueno, como voy a estar viajando, vamos a probar este rollo y ya, pues, voy a estar en el depa a veces. Y de la nada pandemia, me Agarró encuentro ahí. 100 días metido en mi departamento. Entonces, pucha, para mí el deporte se vuelve fundamental, ¿no? Y no podía, o sea, lo de correr un poco dentro de mi departamento, eso fue para el show, ¿no? O sea, totalmente. O sea, correr dentro del departamento es una buena mierda. Claro, y O sea, no 40 se lo metros, recomiendo a no, nadie. terminas mareado. Exacto, sí, Como el no, y perro aparte cagando. las rodillas, exacto. Y las Claro. rodillas es malísimo. Pero encontré pues un gran refugio, por decirte, en lo mismo, ¿no? Volvimos a lo mismo, pero en chiquito, ¿no? Hacer deporte, hacía rutinas de ejercicio que podía hacer en 1 metro cuadrado, ¿no? Y yo qué sé, aproveché para fortalecer mucho, ejercicio de fortalecimiento como funcional, ¿no? Pero que además ayudan muchísimo al running. O sea, la clave creo que no es tanto correr, sino es hacer 30 minutos de ejercicio. Claro. ¿Me entiendes? Esa es una de las claves. Hacerte fuerte en Exacto. todo sentido. Escribir, o sea, mantener fuerte mente, espíritu y cuerpo, ¿no? Entonces, escribir para botar un poco las cosas de la mente, el cuerpo para, pues, porque te ayuda. Para llegar a viejito. Exacto. Y luego me puse a hacer yoga también. O sea, a ver, pero así como suena, ay, sí, Peláez, de hecho la debe haber pasado súper bien en su casa, feliz, tranquilo, relajado, porque claro, Peláez hacía deporte, Claro. Peláez escribía, Peláez hacía yoga, no. Y Claro, cuando ya no, las estaba, tenía todas. cuando no estaba haciendo deporte, escribiendo o haciendo yoga, pucha Pasa de madre, no vuelta. sabía qué hacer. Claro. Estaba, porque yo necesito. Bloqueando. ¿me entiendes? Necesito ver gente. Entonces me empecé a hacer amigo de mis vecinos, ¿no? Porque vivía en un edificio de 200 departamentos. ¿No? Son como ratonera. Claro. Yo qué sé, creo que hice lo que todo el mundo hizo, ¿no? Lo que pudiste Sobrevivir para sobrevivir. como Así es. pude, ¿no? Y Así luego cuando empecé a correr, el pues, reinventarse, empecé. pues, claro. Antes de ir al último segmento que tenemos unas Sí. dinámicas, ¿qué consejo le das a las personas que justamente están en ese quiero pero no quiero, como que voy a hacer pero no, el deporte o el running, no soy buena para hacerlo o no sé para qué soy bueno si es que no es mi trabajo de oficina? Yo creo que siempre hay que darse una oportunidad, ¿no? Yo no soy tanto de la corriente, a pesar de que lo he hecho de alguna forma, no soy tanto de la corriente de deja todo, mándalo todo a la mierda y empieza a hacer tu sueño, ¿no? Yo creo que hay que hacer ese proceso, pero de una forma un poco ordenada, ¿no? Sí, O sea, tengo un construyendo. nivel de riesgo también como ya, ok, yo voy a hacer esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Me entiendes? Por eso el tema de la actuación a mí no me cuadraba tanto porque, pucha, la actuación es una industria aquí en Perú que no está tan desarrollada. Entonces, No está desarrollado. o sea, hay menos control en la industria de la actuación que en la industria de la comunicación o el marketing digital, por decirlo de alguna forma, que es donde estamos metidos nosotros, sí. ¿no? Entonces creo que es importante, ok, tú tienes una afición, quieres vivir de algo, encuentra cuáles son los recursos que te van a permitir vivir de ese algo. Si no los tienes, créalos, ¿me entiendes? Que era como lo que yo decía. Yo cuando recién llegué no tenía para vivir 10 meses sin trabajar. Tuve que esperar 2 años comiendo solamente pasta todos los días, viendo qué hacer. Pucha, cuando mis amigos decían, ¡oh, una botella, compadre! Vamos a comprar una botella. No, bro, ya me voy, me tengo que ir, ¿me entiendes? Mi agüita, de 10 Porque mi lucas, plan mamá. era hacer esto Claro. y darme una oportunidad. Y tuve que esperar 2 años para hacerlo. Y ahora, de alguna forma, pues yo no sé si voy a vivir el resto de mi vida del running. No sé qué voy a hacer. Y eso mi vida actual me está generando a veces mucha incertidumbre, mucho nivel de incertidumbre. Pero me doy una oportunidad. Y yo voy a seguir haciendo esto hasta que pueda
o hasta que encuentre otra cosa que me gusta Ya se más, verá, ¿me entiendes? claro. Cuando te Entonces, tengan que preocupar, te preocuparás, pero en el momento Exacto. tú estás ahorita haciendo lo que te gusta, Exacto. en lo que realmente eres bueno, así que eso es lo que, La lo que teoría te es mantiene fácil. vivo La hoy. Sí. teoría es fácil. Pero es eso, tienes los recursos. Pero hay que intentarlo. ¿No? O sea, yo creo que más de una vez hemos estado todos. Y eso es algo también que me angustia ahora mismo, es el decir, ya, ok, tienes estos contratos con marcas, tienes estas cosas, pero mañana es diciembre y pasado es otro año y van a seguir. Claro, y es como que, entonces tengo que empezar de cero, de vuelta, ¿y cómo voy a hacer? Y ahorita, claro, mi yo de presente está en, ¿cómo voy a hacer? Mi yo de futuro de repente será, vamos de vuelta, Exacto. a tocar las puertas, Exacto. a ver las oportunidades. No, y es lo caso porque las cosas se van transformando. O sea, Sí. yo me voy dando cuenta de eso, que a veces caemos en esta cosa tan mala de creer que las cosas que nos están sucediendo son netamente de suerte, ¿me entiendes? Y no, o sea, en el Te la has camino, así como currado. van sucediendo cosas, Sí. vas ganando una serie de talentos. Te la has trabajado. ¿Quién les dice que este podcast de repente mañana se convierte en su fuente principal de Ahí vamos. todo, ¿me entiendes? Y brother, y esto empezó como me estaban diciendo hace un rato, empezó con nosotras hablando en la casa, la pandemia, no sé qué, y ahora tenemos un equipo y de la nada entró tal, o sea, no sería la primera vez, por eso digo, o sea, ni tampoco sería el primer podcast que les pasó eso en el Perú, ¿me entiendes? Entonces, sí. a lo que voy es, hay que darse una oportunidad y no ser demasiado injusto con uno mismo, porque a veces creo que caemos en esta cosa. O sea, yo trato de controlarlo, escribir me ayuda a eso, trato de, o sea, en esta historia de, no pues, no eres lo suficientemente bueno. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a lograr hacer eso? ¿Me entiendes? Sí. Y esta especie de sabotaje que constantemente pues aparece. Ajá. Entonces hay que ser también compasivo con uno mismo y quererse y alentarse y perdonarse y decirse, oye, brother, lo estás haciendo bien. Y la base de eso es agradecer, ¿no? Sí, Muy es bien. verdad. Me Gracias encanta. por ¿Qué vamos a hacer? espacio. Bueno, pasamos al siguiente segmento. Te A cuento, ver. vamos a entrar en un jueguito un poco divertido. Muy bien, Se muy llama bien. Cosas que, Muy bien. ¿ya? Y la idea es que obviamente los tres respondamos algo. Ya. Obviamente tú empiezas porque te has limitado de ganar. Qué honor, qué honor. Y la pregunta, Sí me han hecho sentir. la Gracias. primera que momento se me viene a la mente es cosas que Ya. odias en el sexo. Cosas que odio en el sexo. A ver. Estoy pensando, pues, estoy pensando. Es que tanto lo amas que no Claro, hay no hay que nada odiar. que odie. Claro, O claro. cuál de todos elijo. Puede ser cualquiera de las dos. Estoy pensando, porque suelo ser una persona como que le gustan probar cosas. O sea, no. Yo Pero odio algo que así que Estoy te la pensando baja. qué odio. Algo que tú dices, pucha, cuando pasa esto me la Ya, baja. no me gusta, por ejemplo, a veces me ha pasado que la otra persona como que se viene ¿Ya? y ya se acabó la huevada. No te creo. O sea, yo soy una persona. ¿Pero yo soy, qué? ¿Tú has yo tenido soy- relaciones sexuales con hombres, Yo no? soy, Es yo, que yo soy, yo soy, bienvenida yo soy, a nuestro yo soy mundo. chambero, claro, pero yo entonces en ese sentido, dado que ustedes han dicho que su mundo, Sí, yo en empatizas. ese sentido de repente soy como una chica, ¿no? Porque a Sí. mí yo no termino de chambear hasta que la otra persona no llegó. No llega. Y si hay que estar ahí chambeando Hay una, que 2, chambearla, 3 horas ¿no? o lo que sea, o yo qué sé, o que te suelten Acalambrado, o que te acalambrado. suelten alguna mentirilla. Que ayude, pues, que ayude. Fíjate, ya no puedo más. Con muñones. ¿No? O sea, si hay que llegar a esa situación, se llega, ¿me entiendes? Porque Yo digo- Peláez, así como es para la vida, lo es también para el sexo. Hasta la meta, Y que les quede hasta claro. la meta, Hasta la señores. meta, siempre. Pero ahí Entonces- también hay un mito bien grande, que la meta del sexo siempre tiene que ser el orgasmo, ¿no? No siempre Pero los es que lo que dos pasa es van que a las tenerlo. mujeres les pasa mucho, porque Sí. una vez cuando la mujer alcanza el orgasmo, se Sí. seca. Entonces ahí Es es donde verdad. tú dices, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y ella es como que, pero te puede ayudar de otras formas. Sí, hay sí, muchas sí, formas. pero por eso te digo, pero yo pasa. muchas veces creo, Sí, claro, o sea, pero sí te a mí, por ejemplo, entiendo. cuando yo llego al orgasmo, la guada se Pero fue, por, pues. por supuesto se va. Se va, ¿me se entiendes? Hasta que vuelve a subir. O tienes otros Pero, dos. claro, Pero tienes exacto. otros recursos. Exacto, pero por eso Como voy. foreplay pero, también, ¿no? Pero a eso ¿Ok? es a lo que quiero llegar, que es una cuestión de personalidad. Así ¿entiendes? es. Entonces a mí me ha pasado a veces con personas que, pucha, tú llegaste, o ella llegó, mejor dicho,
a los 3 minutos. y tú ya no te hagas cherry, no te hagas cherry. Promedio. Y tú estás ahí y es como que hace 15 segundos estábamos en eso, ¿me entiendes? Ya, sí, te vienen, sí, bien, bien. Bien, Claro. Y yo, ya, bien, ahora me toca a mí. Claro, ya no hay ánimo, ya no. Entonces, esa situación a mí es lo que más odio en el sexo. Pero eso y sé pasaba que es más o difícil menos de controlar. cuando no conocías mucho a esa persona, porque cuando conoces ya bien, ¿no es cierto? Y logras ya esta comunicación y ese entendimiento, ya logras saber los tiempos, logras saber cuáles son las cosas que te están diciendo, ya estamos por buen camino, Claro. cambia de posición, aumenta tu ritmo, ¿no? Exacto. Y ya te vas entendiendo a otro nivel. Lo principal es siempre tener una buena Siempre nos comunicación. pasa. Siempre. ¿no? Eso, O sea, creo que claro. la comunicación... Oye, mira, esta vaina a mí no me funciona, lo siento, sorry, decirlo de forma Claro. chévere. ¿Verdad? Pero no en el momento, quizás un poquito Claro, después. sí, creo que en el después. momento no es tan chévere. No, a veces después. puede ser algo traumático. Sí. He caído en la situación de, o sea, voy a reconocer que he caído en alguna situación de decirlo en el momento, pero, Todos. Así se aprende. pero también Todos. creo que si estás con una buena pareja o si estás con alguien que es chévere y tú eres chévere y se entienden los dos, creo que también tienen como que la suficiente forma de ser, de entenderse, de decir, ya, ok, o sea, de repente te molesta en el momento, Claro. pero luego es como, ya, ok, probamos otro camino. O sea, no soy yo, es lo que es la situación. Exacto. Somos personas distintas, somos Exacto, animales homosexualidad, completamente distintos. erotismos ¿me entiendes? distintos. ¿A ¿Tú ti qué- qué odias tú? Ah, Ya yo claro, odio. no se van a salvar ustedes. Me gusta, ya salí limpio además. Yo te digo dos cosas. Odio cuando estoy bloqueada Ah, mentalmente, porque si mi cabeza Qué en ese momento no frustración. fluye y no vuelo y no conecto, no disfruto. Sí. Entonces cuando estoy bloqueada y trato de imaginarme yo la mejor película en mi cabeza de lo que está pasando, porque soy muy mental, o sea, sí, soy muy mental. Hay veces en que me imagino pero no conecto con eso es lo peor que me puede pasar y es lo que más odio porque no fluyo. Entonces, no es un botón Claro, que y diga uno- funciona, y uno, no y funciona. uno como que No. y a veces te genera ansiedad Y te porque presiona, pues. dices, pucha, ¿por qué no está funcionando si amo a Sí, esta persona y exacto. estoy Pasa bien? vuelta. ¿Qué está pasando, maldita Sí, sea? eso pasa ¿Va a ser vuelta. así toda la vida? Sí. Claro. ¿Será este el fin de nuestra vida sexual? ¿No? Claro. Pero- Aquí es donde introduzco todos los juguetes sin que se dé cuenta porque se va a resentir. Claro. No, pero sí, pasa. Es lo que más- es Me lo que pasa más también odio. de estar como al borde y de pronto, no sé, ¡Pling! por Desapareció. algo no. Y, Se y fue. no va a venir. Y es como, No, ya ven tú nomás. Sí me ha pasado, sí me ha pasado. Claro. Ya ven tú nomás. claro. Pero yo no tengo ningún problema. Hay muchas Pero yo tampoco veces. tengo problema en eso, hay ¿no? muchas veces en las que yo estoy bien. Ya, claro. Porque la relación, y es justo lo que Ale decía, o sea, el orgasmo es la cerecita, ¿no? Pero hay muchas veces que la relación sexual es como, Es rico. no llegué Sí. por A o B, Z motivos, pero la pasé bien, pero Igual fue es rico, porque tú rico. llegaste y Sí. igual me da endorfinas. Igual y es claro, rico, claro, claro, tal sí. cual. no A mí fue hay la dos. frustración de que, ay, estaba ahí, Sí. puta madre, Sí. me cago. Una que es como cuando sea oral, o sea, en penetración, pero en una posición que te funciona, ¿no? Y que estás como... Y le dices, no sé qué tienen, o al menos los chicos con los que he estado, que es como que, quédate ahí, y cambian lo que están haciendo. Lo entendí. Ah, ya, bueno, yo te doy una explicación. Sí, Ah, ya. claro, se le cansó, no sé, pues, pero no, El sigue, ego, sigue. ego. No ego, pues, pero creo que a veces es para que la situación dure más, pues, ¿no? O sea, a mí, por Ah, ejemplo, para a mí me que no te cagaste. vengas. para que no se venga ninguno de los dos. O Ok. sea, es como, Claro. o sea, a veces, porque a veces Pero sí puede qué llegar a pasar, egoísta. que es como, pucha, se viene y terminamos, Claro, ¿no? claro. Y entonces de repente te está gustando como que un montón y dices, ay, 5 minutitos más. Qué maldad, qué maldad. ¿Me entiendes? Claro. Porque igual nos vamos a venir, ¿no? Claro. Pero vamos a darle un ratito más porque esto está muy rico, ¿no? Y podemos hacerlo más rico todavía, Claro. ¿no? Y la segunda es que me despierten, como me revienta. Ah, ya, sí, eso me parece feo. Me Sí. a cualquiera. Pero o sea, que he tenido despierten sexo dormida, after sex. así como, sírvete, Claro, ya. sírvete. Claro, claro. Claro, Ni tú siquiera, ya yo quisiera no tener que moverme, Claro. ¿no? Es como que te Claro. mueven y tú ya estrella Ay, no, horrible, claro.
¿no? O sea, dormida, Alexandra. O sea, con ojos cerrados de que estás descansando y de pronto alguien Pero es parte del se juego. le despierta el segundo cerebro. Y Pero es parte del juego. Claro, en mi rol es que yo estoy O sea, tu rol es que drogada estás dormida y dormida, ¿no? Claro. Pero realmente no estás dormida, ¿no? Es parte del juego. Ah, o sea, no estoy dormida, pero no estoy con la cabeza Con al el mood. 100% en ese mood. Claro, yo claro, no me claro. voy a Claro, venir. está dormitando y realmente Claro. lo que yo Estoy creo que ella meditando. dice es que su nivel de ganas, pues, es, digamos, más bajo que el 50%, ¿no? Claro, Y es claro. como, pero también es consciente que, pucha, que la otra persona le gusta y dice, bueno, vamos a intentarlo. De repente, Claro. de repente se enciende acá. O sea, por último, Y o muchas se veces enciende sube. Sí, o te obvio. digo, sírvete, yo no voy a hacer nada. O sea, y de repente a veces también pasa que crees que la situación no va a suceder, porque claro, hay mucha Me gente. he sorprendido hay- también de esa forma. Hay ¿eh? mucha gente adolescente también viendo esto y cuando eres adolescente tienes ganas Todo. el día, toda hora, Todo. pim, todo el día, toda hora, ya, vamos. Hueco que ve ahí en la A medida flagra, que ¿eh? vas creciendo también pues empiezan a haber otro tipo de situaciones, preocupaciones, historias. ¿me Trabajo, entiendes? estrés, Entonces deudas. a veces cuando ya pasas los hijos. 30, a veces no tienes ganas como cuando eras un adolescente, ¿me También, entiendes? Claro. también. Pero a veces también de la nada es como Y no me, necesito no me hacer algo esperaba con esta esto. situación. Sí. Bien. Totalmente. ¿no? La próxima creo que voy a poner uno de estos, los masturbadores para hombres, ¿no? Apenas se despierte, voltea, La manga, agarra las y mangas. pa, ahí está, Claro, sírvete. Una manga. Bien, bien. Un, Manga se un llama. último cosas que es las mangas. Mangas se llama. Cosas que todo runner hace. Cosas que todo runner hace. Subir su pace en sus Clásica, redes sociales, qué ¿no? clásica. O sea, ¿Qué? hasta el runner más humilde Subir. sube cuánto ha El corrido, ¿no? screenshot de tu carrera, ¿no? Uno- Entonces, ok. ¿cuánto corriste? ¿A qué O tiempo O sea, corriste? en términos sexuales, así para no bajar el tema, ¿no? Pa' eso te Sería sube. pues como que todos los hombres tuviésemos un pene gigantesco ¿Ya? y entonces dijésemos, miren mi pene. Claro. ¿Me entiendes? Ok. Porque es un tema netamente de ego. No quiere Claro. decir que porque tienes un pene gigantesco, Claro. pues eres mejor o algo así. Pero ¿me debe entiendes? haber un mínimo, tipo, si corrí 1 kilómetro Claro. en 20 minutos, No, ya es no que lo voy a bueno, subir. Pero hay el que tiene el micropene que piensa que tiene Claro. un penezazo. Ah, ok. pues. Exacto. Ok, Pero es un, ok, es un ya tema entendí. de ego, ¿no? Ya Que entendí. todo runner ha hecho en algún momento y hará. Hasta el runner más humilde sube su pace, ¿no? Claro. Que es Pace. el tiempo en el cual hace 1 kilómetro o el tiempo total en el cual hace pues una promedio determinada de la cantidad carrera. de tiempo, ¿no? Entonces Ok. te sale el tiempo total en el que hiciste la cantidad de kilómetros y el tiempo promedio. Ok. Y entonces hay ciertos tiempos que se empiezan a considerar buenos y uno también se siente contento de su progreso, ¿no? Entonces Sí. es como, ya, sí, bien. Lo Bien, voy a compartir. bien, bien. Compartible. Bueno, en su caso, ¿qué dirían ustedes? Que todo runner Pucha, hace. No, runner no, Ah. sus profesiones. En la tuya, pues, ¿qué sería? ¿Sexóloga? Sí. Que toda escritora? sexóloga O sea, hace- ¿cuál ¿qué cuál hace? eligen, no? Porque yo podría haber ¿Qué toda elegido. sexóloga hace? Claro. Qué difícil, qué pregunta, mamá. Es que no sé si todas hacemos lo mismo. Respondes a la clásica. ¿Es normal? Creo que No, todas las no, sexólogas tienen que hacer eso. No, ¿qué es lo que todas las sexólogas hacen? O sea, responder. O sea, persona que conoces, persona que te cuenta su vida íntima. Entonces, ¿qué es algo que todas las sexólogas hacemos? Conocernos la vida sexual de todo el mundo. Claro. Sin querer saberlo. Claro. Con lujo y detalles. Pero ¿cómo es el...? A ver, Claro. quiero entender un Ya. poco. Disculpa. Dale. Es como que llega alguien y te dice, oye, mira, yo con mi pareja el otro Sí. día estaba así y pasó esto. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi vida? Totalmente. O sea, todo el mundo te pide que chambees gratis, pues, ¿no? Sí, Claro. gracias. Claro, Tú lo claro. dijiste. Todo, Claro, todo claro. el tiempo. Claro, Para o contratos y terapias. me hacen una pregunta que, o sea, es la pregunta de que uno creen que se puede solucionar la vida sexual en Ajá. una conversación Claro, claro, y dos de que es una receta, ¿no? Cada caso es completamente Claro, la distinto. fórmula. Haces esto y esto y el Claro. otro y ya está. Claro. Son $200, gracias. Claro. Claro, creo Y que tú, es eso. Alex- Todo Alexandra. escritor hace, Alexandra, es guionizar muchas situaciones. Es como pasas una situación bizarra, divertida, triste y ya te estás imaginando cómo sería con una Claro, cámara acá claro, y claro, allá. claro, o sea, claro, totalmente. ya estás
recontando la historia Sí. de una forma Pero tú haces muy bien los guiones. ficticia. Sí, porque las hago en mi Claro, cabeza pero no, pero todo el a rato. mí también me pasa muchas veces eso como que crees que toda situación en la vida, tanto buena, mala, Puede ser una mediocre o lo historia que para sea, contar. puede ser una buena historia Sí. para contar y no la vives simplemente, ¿me entiendes? Ah, sí. Me ha y pasado eso también. llega a ser un tema, pues, ¿no? Claro. Porque está Me ha pasado pasando, también. ya, entonces, oye, esto sería buenísimo. Y Claro, me ha mira, lo puedo pasado- hacer fácil con una Claro. cámara de unos amigos. Me ha pasado hasta hablar como si fuese un guión, o sea, dar respuestas como si estuviese dentro de un guión, porque si hay alguna cámara indiscreta grabándome o algo, pero es ¿Qué? como si estuviese viviendo la ¡Hala! película de mi vida. A mí me pasa al revés, a mí me pasa que siempre me pasa algo y digo, ¿cómo me encantaría contar esto? Pero no tengo la más fucking idea de cómo hacerlo. Ah, pues ahí me llamas, Ale. pues ahí me llamas. Claro. Oye, ha sido un gustazo, Gustazo. mi Para querido mí Peláez. también, chicas, Creo que gracias. hemos tocado varios temas y sobre todo creo que nos has dado harto ánimo para ponernos a hacer y crear y empezar. Y con miedo, pero hacerlo. Siempre Hacerlo lo con bueno miedo. está al otro lado del miedo, chicas. Así Y es, hay que exacto. seguir haciendo Voy a cosas intentar y correr. seguir encontrando animales que sean de una especie Tu tribu, similar, tu tribu. ¿no? Que nos permitan pues crear y seguir alimentándonos todos Total. en familia, ¿no? Genial, buenísimo. Gracias Buenazo. por escucharnos, gracias por Muchas vernos y nos vemos en gracias. una siguiente. Chévere. Chao, chao.